Entonces comenzamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1. Acuérdense, ¿por qué leemos las Escrituras? ¿Por qué estudiamos las Escrituras? Porque es la palabra de Dios y es la autoridad final sobre todo lo que nosotros debemos creer y hacer y dejar de hacer y dejar de creer. Amén. Entonces, bien, versículo 1. Yo pues, dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, yo pues, preso en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso por estar predicando la palabra, estaba preso en Roma, entonces preso en el Señor. Os ruego que andéis o vivís como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es imposible en un grupo tener unidad si no hay primero humildad y mansedumbre, si primero nosotros no nos toleramos. Porque la falta de humildad, la falta de tolerancia es lo que provoca los cismas entre los individuos. Entonces, solícitos, entregados, intencionales, con propósito de guardar la unidad. La unidad no viene de manera natural. Hay que esforzarse para que haya unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, fíjense la unidad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación o de vuestro llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ese mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estas personas, estos hombres dones fueron dados a la iglesia para perfeccionar, para equipar a los santos, o sea, a los hermanos, para que estos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, hasta que todos nosotros lleguemos a la, de nuevo, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia o a un varón perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Necesitamos conocer la verdad para poder defendernos del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aquí lo que vemos es el objetivo final, es que todos nosotros, versículo 13,
nosotros sigamos creciendo, sigamos siendo transformados hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a lograrlo? Bueno, si nuestro Señor es Dios, y lo es, nuestro crecimiento es permanente, es constante. Mientras estamos aquí en la tierra, porque un día seremos tal y como Él es, no en perfección, no seremos Dios, pero sí le conoceremos como Él es en su plenitud. Pero mientras estamos aquí necesitamos seguir creciendo, creciendo. Y nuestros ojos tienen que estar puestos en el pastor Yadín, ¿verdad? ¿Y por qué? Oh, mira, Yadín. Claro que no. Claro que no. No es el pastor Yadín, mucho menos el pastor Pedro. Es en Cristo Jesús. En esta tierra, en esta vida, todo el mundo nos va a desilusionar en algún momento. Tus padres, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu jefe, tu empleado, tu hermano en Cristo, el gobierno, eso lo sabemos. Todo el mundo nos va a desilusionar en algún momento. Cristo Jesús es el único que jamás te va a desilusionar. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha dado la fe y el que va a llevarnos en fe hasta el final. Entonces, si el objetivo es la estatura de la medida de Cristo, si el objetivo es seguir creciendo como Cristo es, entonces, para que nosotros como cuerpo, como iglesia, como familia podamos hacer y podamos ayudarnos los unos a los otros a crecer hacia ese propósito, esa meta, necesitamos unidad, necesitamos estar unidos. Y no habrá unidad si no hay humildad. Tenemos que ser humildes. Tenemos que aplastar nuestro yo, nuestros deseos, propósitos para buscar el bien del otro. Que tú tienes razón, pues vive como si no la tuvieras. Eso no tiene lógica, sí lo tiene. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Alguna vez dejó el Señor Jesús de tener razón? Jamás dejó de tener razón. Pero Él nos trató a nosotros todos. Hermanos, si nosotros no nos humillamos delante del Señor y no nos humillamos delante el uno del otro, no vamos a tener unidad, no vamos a crecer como iglesia. Nuestra iglesia, nuestro grupo, nuestra familia, lo que va es a desmoronarse. Si no tenemos humildad, jamás vamos a pedir perdón, jamás vamos a perdonar. Algunos entienden que yo solamente perdono si me piden perdón. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, ¿quién lo puso en la cruz? Sus enemigos lo pusieron en la cruz. ¿Okay? Sus enemigos. Y cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos enemigos de Dios. Pero de manera literal, sus enemigos lo colocaron, lo clavaron en la cruz. El Salmo 22, 450 años antes de que se inventara la crucifixión, ya profetizaba que el Mesías iba a ser crucificado. Cuando Él
fue crucificado, cuando lo clavaron en la cruz, en sus últimos momentos, de las últimas palabras que el Señor Jesús dijo, fueron cuáles: Padre, perdónalos. ¿Cuántas personas estaban al pie de la cruz pidiéndole perdón al Señor Jesús en ese momento? Ninguna. Nadie estaba pidiéndole perdón. Pero el Señor los estaba perdonando. Pero es el Señor Jesucristo. Bueno, Esteban. No era Cristo, era Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, ¿por qué estaba siendo apedreado? Porque estaba predicando la palabra de Dios. Esteban no hizo más que dar un resumen de la historia de Israel, y los fariseos y los sacerdotes y los escribas estaban furiosos en contra de él. Y lo apedrearon. Y sus últimas palabras fueron: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Le estaba perdonando. ¿Cuántos de ellos le estaban pidiendo perdón? Pero en el corazón de Esteban, ellos estaban perdonados, por lo menos por él. ¿Se entiende? O sea, el perdón, yo tengo que ser humilde para poder perdonar. Es una virtud que nosotros necesitamos. Es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros para mantener la unidad entre nosotros. Entonces, este pasaje lo que está es diciendo: mira, en la iglesia local nosotros necesitamos estar unidos. La base de la unidad es la humildad, la mansedumbre, el soportarnos. Sí, como dice el versículo, si yo tengo que soportarte, versículo 2, si yo tengo que soportarte y si tú me tienes que soportar, ¿por qué? Porque yo soy un peso, soy medio pesado, ¿no es verdad? O sea, no soy perfecto. Tú me tienes que soportar y yo te tengo que soportar porque es parte de la relación interpersonal de pecadores los unos con los otros. Soportar significa que hay que usar fuerza, que hay que utilizar intención, que no es que sale así natural. Si tú soportas es porque hay un peso. ¿Se entiende lo que estamos diciendo aquí? Con paciencia los unos en los otros en amor. Bien, entonces en eso el Señor dice: muy bien, para la unidad del cuerpo es necesario esas condiciones, pero también el Señor nos ha dado hombres dones. Eso significa aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, aquellos que llevan el evangelio y que nos instruyen en el evangelio, aquellos que nos dicen qué el Señor quiere desde sus escrituras, desde lo que Él nos dejó, la palabra de Dios, nos enseñan cómo nosotros debemos desarrollar nuestra relación con Él. Estos son, como dice ahí bien en el versículo 11, apóstoles, que de hecho ya no existen apóstoles bíblicamente hablando. Cuando usted escucha un apóstol, que hay un apóstol tal o un obispo tal o no sé cuánto, eso no es bíblico. Los apóstoles terminaron con los 12, no hay más. Fue un invento de algunos religiosos del llamado mundo evangélico hace años atrás. No existen apóstoles hoy. Porque los apóstoles tenían varias condiciones y una de ellas era ver a Cristo, literalmente ver cara a cara, interactuar con el Señor Jesucristo resucitado. Ninguno de los de hoy ha tenido eso. Y si dice que lo tuvo, es mentiroso, engañador, farsante. ¿Se entiende? Son palabras duras, sí, pero eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Okay? Para que nosotros, justamente, fíjense lo que dice versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
No, necesitamos crecer, necesitamos conocer las Escrituras para que el viento de doctrinas que andan por ahí, de enseñanzas que andan por ahí, nosotros no caigamos en ellas. Estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Entonces necesitamos conocer las Escrituras. Las emociones no nos enseñan Escrituras, lo que nos enseña es la maldad de nuestro corazón. Nosotros debemos someter nuestras emociones a la enseñanza de Cristo Jesús. Entonces Él nos da a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros para que nos enseñen la palabra. O sea, nos da dones, hombres dones para que nos enseñen la palabra. Y esto es, al enseñar la palabra, es para equipar a la iglesia para que ellos hagan la obra, para que los pastores hagan la obra. Eso es lo que dice ahí. Versículo 12. Es para que quien haga la obra. Versículo 12. No me miren la cara, miren su versículo 12. ¿Quién que tiene que hacer la obra? La iglesia, los hermanos en Cristo tienen que hacer la obra. Los pastores tienen una obra que hacer. Los hermanos tienen una obra que hacer. Todos tenemos que estar involucrados, sirviendo, trabajando, sirviendo en la obra. Porque el objetivo es que a través de ese crecimiento seamos edificados y vayamos, ¿verdad?, hacia la meta que es la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, teniendo todo esto en mente, como decíamos la semana pasada, el grupo de líderes en el año pasado estuvimos reuniéndonos mes tras mes, desarrollando, organizándonos y organizando nuestro entendimiento, nuestras mentes, uniéndonos en propósitos. Y finalmente sí desarrollamos lo que hemos presentado ya la semana pasada para ustedes, la misión de la Iglesia Bautista Cristiana. Nuestra misión anterior era muy larga, muy extensa, difícil de mantener todos los conceptos en mente y desarrollamos una más sencilla, es fácil de entender, fácil de memorizar también. ¿Y cuál es? Si pudieran colocarla ahí en pantalla, la Iglesia Bautista Cristiana existe. ¿Para qué existimos nosotros? ¿Okay? Nosotros existimos como instrumento de Dios. Ahora, los instrumentos tienen un propósito y el propósito de nosotros como instrumento de Dios es cultivar vidas enfocadas en Cristo. ¿Okay? Anótelo, tómele una foto o escríbalo, memorícelo. ¿Okay? Necesitamos mantener estas verdades presentes, porque eso somos nosotros, el propósito, la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Ninguna iglesia bíblica puede existir si no está llevando el evangelio, porque eso es el propósito singular de todas las iglesias evangélicas verdaderas, que sean realmente bíblicas. El Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, no hay forma de escapar de esa verdad. Hay que hacer discípulos. Y hacer discípulos de el pastor Yadín. Le estamos tirando mucho al pastor Yadín últimamente. No es hacer discípulos de ningún hombre, es hacer discípulos de Cristo. Es vidas enfocadas en Cristo. Es que cada uno de nosotros necesita estar enfocado en el Señor. Y así pues, vidas enfocadas en Cristo. La Iglesia Bautista Cristiana existe como instrumento de Dios para cultivar vidas enfocadas en Cristo. La semana pasada hablamos de la primera parte. 4 partes tiene esta declaración de esta misión. Identidad.
es la primera, identidad, dependencia, propósito y utilidad y propósito. Entonces, dependencia, identidad, hablamos la semana pasada que la Iglesia Bautista Cristiana es nuestra identidad. Así fue que nosotros decidimos llamarnos hace más de 44 años. El fundador de nuestra iglesia, el hermano Paul Jols o Pablo Jols, él llevó a la iglesia a establecer ese nombre y desde entonces nos identificamos como iglesia. Y cada iglesia es una familia, la iglesia local. Cada familia tiene su identidad propia, cada familia es como es. Hay muchos aspectos de todas las familias que son parecidos, hay muchos aspectos muy parecidos, pero hay muchos aspectos que identifican a las familias de manera particular. Mi familia no es igual a la tuya, aunque tengamos ciertos asuntos en común. ¿Okay? Hay ciertos asuntos que están ahí tácitos. Hay un padre, hay una madre, aunque estén divorciados y no sé cuánto hoy en día por el pecado, pero están los hijos, ahora los nietos y las nietas también. Todo esto es maravilloso. Vivimos en una casa, los hijos casados ya tienen su casa, todo hay un montón de aspectos que son iguales en todas las familias, pero hay muchas cosas que son diferentes. Así es con las iglesias locales. El Señor le da, dentro del propósito de llevar el evangelio, hay llamados específicos que el Señor pone a cada comunidad, a cada iglesia local. Y la nuestra, nosotros estamos concentrados en esto que hemos declarado, cultivar vidas enfocadas en Cristo, pero como instrumentos de Dios. Amados, quiero repetir, como decía el apóstol Pablo, sin cansarme de decirles lo mismo. La iglesia de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, algunos teólogos le llaman la iglesia universal. El cuerpo de Cristo en sentido general es este. Todos y cada creyente a través de las épocas, desde el primero hasta que Cristo venga. Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús y han convertido a Cristo Jesús, no importa dónde están, no importa la época, la cultura, no importa la nación, todos son parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Aún aquellos que ya partieron son parte de la iglesia de Cristo, porque sus cuerpos murieron, pero sus almas están en Cristo y presentes a Cristo. Están vivos, están con Él. Y un día nosotros estaremos con Él también si el Señor no viene antes. ¿Okay? Esa es la iglesia, vamos para fines de practicidad, la iglesia universal. Pero la iglesia universal es expresada en este mundo a través de las iglesias locales. Cada iglesia local como esta es como la iglesia universal, como Cristo Jesús está expresándose en este mundo, es a través de las iglesias locales. De esta y de muchas otras. Ustedes saben, el año pasado, y tenemos varios años haciendo esto, relativamente hablando, una vez al mes nosotros traíamos un pastor diferente a predicar aquí, a traernos la palabra de Dios. Cada uno de esos pastores es pastor en una iglesia local. Tenemos comunión con esas iglesias, tenemos comunión con esos pastores. Y déjenme decirles, en lo que es imprescindible, en lo que es innegociable, nosotros estamos de acuerdo.
Pero en algunas cosas no estamos de acuerdo. Tenemos puntos de vista diferentes. Pero en lo que es no negociable, sí estamos de acuerdo y por eso ellos vienen a este púlpito. De otra manera no vendrían. En aquellas iglesias donde nosotros tenemos diferencias que son fundamentales, nosotros podemos ir a predicar allá, pero de allá no vienen a predicar aquí. Tenemos hermanos en Cristo que van a predicar a algunas iglesias donde tenemos diferencias importantes. Los llaman a predicar, los invitan a predicar y nosotros, bueno, vamos a llevarles la palabra, vamos a enseñarles lo que dicen las Escrituras. Y estos hermanos agradecidos vuelven y piden que vayamos, y vuelven y piden que vayamos, porque están aprendiendo más de las Escrituras. Es una maravilla. Bueno, la semana pasada fue que estaban en Samaná, ¿ok? Estos son hermanos con los que nosotros tenemos cierta diferencia, pero ya ¿cuántos años? Como tres años, ellos vuelven y les invitan y va el hermano Dalís, va el hermano Orestes, va el presidente del seminario, el hermano James, y van y enseñan la palabra, ¿ok? Y ellos están ávidos de aprender, así como nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Tenemos una identidad. Somos la Iglesia Bautista Cristiana. Amén. Las iglesias locales son diseño de Dios. Cada una de las epístolas de Pablo fueron escritas o a iglesias locales o a pastores de alguna iglesia local, como fue Timoteo y Tito. Entonces, y creo que el mismo Filemón, eso me corrige, creo que él tenía una iglesia en su casa, pero no lo escribas, no lo anotes, porque ahora mismo no estoy seguro. Okay, el Señor Jesucristo, como les había dicho también, escribió una carta a cada una de las iglesias que representaban la iglesia en sentido general en aquel tiempo. Lo leemos en Apocalipsis 2 y 3. Escribió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de, no recuerdo el orden, pero la Odisea, de Filadelfia, Esmirna. Cada una de esas iglesias era una iglesia local. Y el Señor les escribió a ellas y al pastor de esa iglesia. ¿Okay? Con identidad específica, con realidades particulares. Entonces, tenemos que tener una identidad. No es que ahora nadie es dueño de las almas, y es verdad. Solamente el Señor es dueño de las almas, pero la familia es la familia. La familia es la familia. Y yo le he dicho a los hermanos, yo no quiero, hermanos, no me gustaría, realmente no estoy de acuerdo, que ustedes como individuos, yo no lo hago, el pastor Yadín no lo hace, nosotros estemos arrastrando hermanos de otras iglesias de sana doctrina para que vengan y se unan a la nuestra. No. Si están en una iglesia que está enseñando sana doctrina, ahí fue que el Señor los puso. Déjenlos ahí. ¿Okay? Ahora, si es una iglesia que no tiene sana doctrina, entonces sí, tráiganlos para que entonces conozcan la verdad del Evangelio. ¿Me doy a entender? Porque cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos coloca en una familia específica para nosotros ser de bendición a esa familia y recibir bendición de esa familia. Una identidad particular. Pero entonces dependencia. Al ser instrumentos de Dios, lo que queremos decir es que dependemos de Dios. Tenemos nuestra dependencia en Dios. Hay dos aspectos importantes aquí, la dependencia y la instrumentalidad. Debemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, en total dependencia del Espíritu Santo. Instrumentos útiles en total dependencia del Espíritu Santo. Amados, hay varias enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio y los encontramos en el Evangelio
en este tema de dependencia, él nos dice varias cosas. En un momento él dice, él acaba de sanar un paralítico, claro, de una vez los judíos, los sacerdotes en contra de él, porque lo hizo en un sábado. Y él dice, mi padre trabaja. Hasta ahora, mi padre trabaja y yo trabajo. Lo que él quiso decir con eso es que yo hago la voluntad del Padre. El Padre los sábados también sana y yo sano también. Yo hago la voluntad del Padre. Lo que Él hace, yo hago. Y eso es una enseñanza muy importante, hermanos, donde nosotros veamos que Dios está trabajando, pues trabajemos en Él. El Señor que nos use como instrumentos. Les he dicho muchas veces, si alguien nos ha visitado, si alguien está visitándonos aquí, si alguien está aquí que normalmente no viene y vino hoy y el Señor lo está trayendo poco a poco, es el Señor que lo está trayendo. No es el diablo que lo está trayendo. El Señor está trabajando en esa vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo me uno al trabajo del Padre. Si el Señor está trabajando en esa vida, entonces yo me uno al trabajo del Padre. ¿Okay? Ya yo sé que el Señor está trabajando en esa vida. Ya yo sé que el Señor está trabajando en esa alma. Y el Señor la trajo aquí ¿para qué? ¿Porque es necesario llenar sillas? No, es para que se trabaje con su alma. Vienen con necesidades. Viene con la intención, Dios le trae como la intención de ser edificada esa persona en Cristo para que entonces sea útil para su gloria y su reino. El Señor Jesús también dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Ese es el servicio, es sacrificio. Y entonces eso debe ser nuestro propósito, servir. Nosotros servimos a Dios. Es imposible, escuchen bien hermanos, es imposible servir a Dios si no se está en una iglesia local. Porque nosotros servimos a Dios sirviendo a la iglesia o a través de la iglesia. No hay otra forma de servir a Dios. ¿Cómo tú sirves a Dios? Vamos a suponer que tú estás solo en el desierto y te pasas ahí 6 meses solo en el desierto, no hay nada más. Tú tienes suficiente agua, suficiente comida, tú tienes aire acondicionado si quieres, estás solo. ¿Cómo tú sirves a Dios? No sirves a Dios. Nosotros servimos a Dios sirviendo a los demás, que fue lo que Cristo hizo. Yo vine no para ser servido, sino para servir. Servir con sacrificio, servir con entrega. Eso significa que yo pongo a un lado mis intereses para bien de los intereses de los demás. En cuanto a honra, dice el apóstol Pablo, prefiriéndoos los unos a los otros. Tú eres más importante que yo. Así lo debo ver. Delante de Dios todos somos iguales, pero el Señor quiere que nosotros nos tratemos como si el otro tuviera más importancia que yo. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El Señor Jesús dice, os conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque si yo me fuere, enviaré al otro consolador para que more con vosotros y esté en vosotros. Entonces el Señor Jesús tenía que irse físicamente de esta tierra para enviar a su Espíritu que vendría a morar en cada uno de sus hijos para que nosotros podamos hacer su voluntad en dependencia de su Espíritu. Como Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, teniendo estas
son algunas de las verdades que el Señor nos dejó. Esto es la base de nuestra dependencia y de nuestra instrumentalidad. El Espíritu Santo que vino a nosotros y vive en nosotros, mora en nosotros, mora en aquel que ha creído en Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos hace útiles, instrumentos útiles en su reino. Hasta el apóstol Pablo, ni hablar del apóstol Pedro, tuvieron oportunidad de crecimiento y nosotros lo vemos al leer Hechos y al leer las Escrituras, que ellos mismos crecieron. Nosotros podemos identificar el crecimiento del apóstol Pablo. Cuando él salió con Bernabé en su primer viaje misionero, cómo el Espíritu Santo los usó, increíble. Centenares, si no millares de personas se convirtieron a Cristo. Ellos predicaban el Evangelio y la gente aceptaban el Evangelio, recibían al Señor, se organizaron iglesias locales inmediatamente. Pero a medio de la travesía, a medio del viaje, había un individuo con ellos. Se llamaba Marcos. Y Marcos dijo, esto es demasiado fuerte. La razón que sea, Marcos abandonó el viaje y se fue. Cuando iban a iniciar su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé dice, voy a llamar a Marcos. Y Pablo dice, a Marcos no. Y Bernabé dice, sí, Marcos va, que Marcos no va, que Marcos sí va, que Marcos no va. Dice que tuvieron un pleito tan grande y tan grande, carnalidad al nivel máximo entre los dos, ¿ok? Que se separaron. Óyeme, pero tú no te diste cuenta cómo el Señor bendijo el servicio de ustedes como equipo y ustedes se están dividiendo, eran bautistas, es decir, dividiendo, ¿ok? Por una sencillez. Y la carnalidad y el temperamento de ambos los llevó a la división. Carnalidad, eso fue pecado. Eso fue pecado de Pablo y Bernabé. Pero más adelante, en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tráeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Pablo creció. Vemos que, y también Marcos creció. Porque si Marcos ahora era útil para el ministerio fue porque él creció. ¿Y cómo creció Pablo? Perdonó, adiestró. Si él dice, me es útil para el ministerio, es porque Marcos había ya obrado con él, servido con él anteriormente. ¿Me doy a entender? O sea que ya Pablo y Marcos habían servido juntos. Pablo no se quedó, no, ya, este hombre no sirve y pronto lo crucificó. No, él creció, él supo perdonar, él supo abandonar, él supo crecer en ese sentido al ver el crecimiento también de Marcos. El Señor nos dio dones. Estamos hablando de la dependencia del Espíritu Santo y ser instrumentos de Él. El Señor nos dio dones. Lo encontramos en Romanos capítulo 12, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, lo encontramos en este pasaje de Efesios 4, lo encontramos también en 1 de Pedro. Dones, el Señor nos da dones. Eso significa que son habilidades espiritualmente generadas por su Espíritu, y perdonen la redundancia. Dios nos da dones, habilidades espirituales que nosotros debemos desarrollar para ser instrumentos útiles a su plan, a sus propósitos.
a ese plan de redención, ese macro plan de redención que Dios tiene, Él te da uno o más dones para que tú seas un instrumento útil en dependencia de su Santo Espíritu. Si tú tienes el don de servicio, tú eres instrumento del Espíritu Santo para servicio a los demás. Si tú tienes el don de administración, tú eres instrumento del Espíritu Santo para ayudar en la administración de la iglesia y en la vida de los demás. Porque, seamos claros, hay muchos de nosotros que no somos muy buenos administrando lo que el Señor pone en nuestras manos. Pero gloria a Dios que aquellos que sí tienen un don de administración, que nos pueden ayudar a nosotros a administrarnos. Y ese es un don que es muy poco utilizado dentro de las escrituras, dentro de las iglesias locales, a favor de los individuos. En la administración general de los bienes de la iglesia, sí. De los bienes que el Señor nos da, sí. Pero hay pocos hermanos que se benefician del don de administración de algún otro hermano o hermana. Tú tienes dificultades con la administración de las cosas en tu vida, quizás como tú armas tu negocio, quizás la administración de las finanzas familiares, pues tú puedes identificar un hermano, una hermana y decir, hermano, mira, ayúdame. Ven, eso significa que tú tienes que mostrarle todo lo que hay, ¿sí? Para que te pueda ayudar, pero ahí es donde está la confianza, donde nosotros debemos saber que hay ciertas cosas que los hermanos confían en nosotros que tienen que ser guardadas. La discreción total. Pero sí, decirle, hermano, necesito, hermana, necesito, mira, tú eres buena administración, el Señor te ha dado ese don, ayúdame a organizarme. Y eso puede ser un proceso de semanas, meses y quizás hasta un par de años. Pero sí podemos beneficiarnos, instrumentos útiles en el Señor. Si tú tienes el don de enseñanza, tú eres un instrumento de enseñanza. Y así con cada uno de los dones. Porque el Señor nos dio como instrumentos. Hasta los miembros que el Señor nos ha dado físicamente. Hay personas que tienen un don de sabiduría y de ciencia. ¿Qué significa eso? Que tienen la habilidad de conocer profundidad de verdades y de poder tomar esa profundidad de verdades y poder hacerla práctica en la vida. Y hay otros de nosotros que los necesitamos. ¿Qué significa esto? No sé. Y ahí es donde otros hermanos, sí, el Señor les ha dado la capacidad de pensar, de tomar realidades, verdades, conocimiento y juntarlo para sacar conclusiones y ayudarnos a entender, para nosotros así ponerlo en práctica. Eso viene de un buen cerebro, pero también es un don, el don de ciencia, y así pues el Señor en 1 Corintios 12 habla de los miembros de la iglesia que son como los miembros de un cuerpo. No todos los miembros son iguales. Eso es lo que está diciendo. Y cada uno tiene su funcionalidad. Cada uno es un instrumento per se. ¿Usted se imagina tener una mano sin pulgar? No, yo no me imagino. Está difícil tener una mano sin pulgar. ¿Con qué tú agarras las cosas? Como si fueran los palillos de los chinos, ¿verdad? No, está difícil. ¿Ok? Gracias al Señor por los pulgares. Pero los monos tienen pulgar en los pies, pero tú no los tienes. ¿Okay? Los monos están más avanzados que nosotros. El Señor lo ha diseñado como Él quiere. Cada uno de los miembros, hasta cada uno de los órganos internos, es un instrumento per se. Igual que nosotros en la iglesia. No, el Señor ha dicho que nosotros somos sal y luz en este mundo. Tenemos que ser instrumentos de traer la verdad, traer luz, traer paz. El Señor dice que bienaventurados los pacificadores,
aquellos que traen paz, aquellos que remiendan relaciones que están destruidas. Aquellos que si por ellos es, siempre habrá paz, ¿ok? En cuanto dependa de vosotros, tened paz con cada uno. Tú eres pacificador, eso significa que un grupo específico, tú ves que las relaciones se están calentando, tú pones tú intervienes para bajar, como decía el sábado, el viernes, decía el hermano Elías, para que las cosas se están calentando, ¿okay? Entonces que tú sirvas pues de hielo, de agua para bajar el calentamiento entre las relaciones. Nosotros somos embajadores, somos soldados, somos instrumentos del amor de Dios. Instrumentos de Dios somos instrumentos del amor de Dios. Amor que el Padre derramó en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que estemos llenos, ¿verdad? Que estemos llenos de amor. Ese hermano está lleno de amor. ¿Cómo yo sé que ese hermano está lleno de amor? ¿Cómo yo sé que esa hermana está llena de amor? ¿Cómo yo lo sé? Porque ese amor se esparce en las vidas, afecta las vidas de los demás. El amor trasciende su propia vida y penetra la vida de los demás. ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Dando muchos besitos y abrazos? No, eso es sentimentalismo que no está mal, ¿ok? Pero el amor es la entrega, la búsqueda del bien, es edificar la vida de los demás, que los demás estén mejores después de conocerte, después de tu intervención, que sus vidas estén mejor. Tú estás buscando el bien, el crecimiento, el bienestar de los demás, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que hizo. Él te dio lo mejor que tú podías tener. Tu mayor necesidad fue satisfecha porque Dios te amó. Entregó a su Hijo para morir por ti. El amor es una entrega buscando el bienestar de los demás. Nosotros somos instrumentos de Dios, hermanos. Instrumentos de Dios. La Iglesia Bautista Cristiana, tú, amado hermano, amada hermana, registra en tu mente y en tu corazón: yo soy un instrumento en las manos de mi Redentor. En el diplomado de consejería estamos estudiando ese libro, Instrumentos en las manos del Redentor. Fantástico libro, se lo recomendamos abiertamente, de Paul David Tripp. Somos instrumentos. Un instrumento que depende del Espíritu Santo. Una de las cosas que mi esposa sabe que me fascinan, yo soy loco con las herramientas, me encantan las herramientas. Si yo tuviera mucho dinero, yo les aseguro, yo tendría probablemente 2 o 3 habitaciones llenas de diferentes herramientas. Es más, yo compraría una ferretería, pongo mi cama en el centro y visito a mi esposa los fines de semana. Me encantan las herramientas. ¿Okay? Yo no puedo entrar en una ferretería sin quedarme mirando y buscando herramientas que yo no conozco para conocerlas. Y muchas veces yo voy dando vueltas y voy recogiendo cosas, ¿okay? Que quiero comprar, y después que di la vuelta, entonces doy la segunda vuelta devolviendo las cosas porque no tengo dinero para comprarlas. Pero bueno, me encantan las herramientas, y las herramientas solamente son útiles si el que las tiene en su mano sabe usarlas. Si tú no sabes usar una herramienta, yo recuerdo antes de hace muchos años atrás, hacer un hoyo en la pared con esos taladros que uno tenía, me tomaba 15, 20 minutos.
y ese hoyo no adelantaba y yo haciendo fuerza hasta que un día no tengo taladro, le digo al hermano Ángel, Ángel, préstame tu taladro, un taladro grande que él tenía, préstame tu taladro que necesito hacer unos cuantos hoyos. Y cuando hago así, en 2 segundos se hace, o menos, se hace un bendito hoyo. ¿Y qué es esto? Ah, no, pero yo necesito un instrumento de estos. No hace mucho, una vecina del edificio escribió por el chat, señores, ustedes, no recuerdo exactamente, pero ella estaba luchando, lo mismo que yo, con un taladrito, tratando de hacer unos hoyos en uno de los baños de su apartamento. Y yo la llamé y dice, ¿me permites que te ayude? Y yo literalmente, yo pasé 5 minutos en su casa nada más. Fui con mi traslado, rum, 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 listo, nos vemos. ¿Ok? Los instrumentos son útiles, pero si se sabe usarlos también. Pero, amados hermanos, tú eres un instrumento. Y déjame decirte, quien te tiene en sus manos sabe usar ese instrumento. Pero déjate usar. He tenido instrumentos que se me han roto, sí, que se me han dañado, sí. Pero el Señor no va a dejar que, por uso, no va a dejar que te dañes. Ahora, hay que entender, todos nosotros tenemos fecha de expiración. ¿Entiende eso? Todos nosotros tenemos fecha de expiración. Si el Señor no viene antes, todos nosotros tenemos una curva de utilidad y después que va bajando. ¿Por qué? Por Adán. Nosotros envejecemos y nuestras habilidades van disminuyendo. Ya yo no tengo tantas fuerzas que cuando yo tenía la edad de Pastor Yadín. Y dale con el Pastor Yadín. Pero es verdad, ya no las tengo. Ya no tengo la resistencia, ya no tengo la agudeza mental que yo tenía antes. Ya. Entonces, y soy un niño todavía, ¿verdad, hermano Emilio? ¿Okay? 62 años nada más. Pero es la verdad. Nosotros, nuestra curva de utilidad, ¿ok? Ahora, tenemos que estar conscientes de eso y buscar, si ya yo no puedo servir en esta área, entonces voy a servir en esta, y después sirve en esta, y después sirve en esta, sabiendo que hasta que Cristo venga, es así. Por eso hay el relevo, por eso el Señor está siempre trayendo otras personas a nuestro medio para servir. Señores, la Iglesia Bautista Cristiana, nuestra identidad, yo soy la Iglesia Bautista Cristiana. Nosotros existimos como instrumentos de Dios. Tú eres la Iglesia Bautista Cristiana, tú eres un instrumento de Dios. Útil para Él. Él quiere, Él tiene propósito para ti. Él quiere hacer algo para gloria de su nombre, quiere hacer algo en su reino contigo. Quiere que tú seas útil en ese reino. Tú eres instrumento de Dios. Si el Señor permite, seguiremos desarrollando esa declaración en las próximas semanas. Ahora, nadie puede ser instrumento de Dios si no se ha entregado primero a Cristo. Hablamos que el no negociable en la misión de una iglesia local es el Evangelio. Y el Evangelio es eso. Dios amó de tal manera a este mundo que Él dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que Él te sustituyera en la cruz. Como la paga del pecado es muerte, y tú has pecado contra Dios, eso ha dicho el Señor, y yo he pecado contra Dios, necesitamos perdón y necesitamos vida eterna. Estamos muertos en nuestros pecados, necesitamos vida. Y el Señor envió a su Hijo para darnos vida. Él es el camino y la verdad y la vida. Absolutamente nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio, esa verdad de
amor y entrega para la salvación, para la redención del hombre, esa verdad debe permear absolutamente todo lo que somos y todo lo que hacemos. Si tú estás aquí y todavía no has entregado tu vida al Señor Jesús, Él tomó tu lugar en la cruz. Él pagó por tu pecado. Él pagó el castigo. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Qué necesitas hacer? Pedirle a Él perdón. Entregarte a Él. Pedirle a Él que entre a tu vida y tome control de tu vida, que te dé la vida eterna. Esa es una conversación que tú tienes que tener con el Señor. Nuestra función es enseñarte el Evangelio, pero ya lo demás eres tú y el Señor que tienen que resolver. ¿Necesitas perdón y vida eterna? Habla con el Señor Jesús. Pídeselo. Pídeselo. Él te lo dará. Y con eso te dará la paz que tú necesitas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades que hemos visto. Gracias por habernos regalado la Iglesia Bautista Cristiana y tantas otras iglesias que a través de la República Dominicana y del mundo conocen tu verdad, predican tu verdad, viven tu verdad, proclaman esta verdad y podemos tener comunión con ellas y ver cómo tú eres exaltado a través de cada familia de la fe, no importa la cultura en este mundo. Gracias, oh buen Dios, por manifestarte de esta manera. Esta mañana, Señor, seguramente habrás traído a alguien que necesita a Cristo. Pedimos que tú hagas la obra que nosotros no podemos hacer. Y estimado o estimada tú que el Señor te ha traído aquí esta mañana, si tú te mueres ahora mismo, ¿a dónde tú vas? Hay dos destinos, o el cielo o el infierno. ¿A cuál de ellos vas? La Biblia dice que aquellos que han pecado, significa todos, por su pecado recibirán el castigo del infierno. Pero la buena noticia es que tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús. Él tiene que ser tu Salvador personal. Él tiene que perdonarte si quieres tener vida eterna. ¿Deseas recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Ahí en tu asiento, hazlo. Dile, Señor, en este momento te recibo como mi Salvador. Y a partir de ahora, yo quiero ser tuyo. Perdona mis pecados. Me entrego a ti, Señor, y te recibo como mi Señor y Salvador. Quizás tu pregunta, ¿así tan fácil? Ajá. No es tan fácil porque tienes que vencerte a ti mismo, vencer tu orgullo, vencer tu resistencia. Pero por otro lado sí es fácil porque Cristo ya lo hizo todo. Solamente necesitas ese Salvador. Es Cristo Jesús, único. ¿Quieres venir al Padre? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Recíbelo ahora. Ahí en tu corazón, recíbelo. Dile, Señor, sí, ven, te necesito. Necesito tu perdón, necesito la vida eterna, necesito entregar mi vida a ti. En este momento me entrego a ti. ¿Sí? De nuevo, tus palabras es tu conversación con el Señor. Si tú estás aquí presente y lo has hecho en tu corazón, me gustaría orar por ti. Si tú me dejas saber levantando tu mano, yo sé que tú te deseas entregar al Señor o ya te estás entregando al Señor en estos momentos. Yo quiero orar por ti. No te vamos a avergonzar. Sencillamente quiero orar por ti. Amén. Veo su mano. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Sí. ¿Alguien más?
Amén. Veo tu mano. Dios te bendiga. Puede bajar tu mano. Sí. ¿Alguien más? Señor, a partir de este momento me entrego a ti. Necesito tu perdón. Heme aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te resistas. Si el Señor te trajo, es porque necesitabas escuchar este mensaje. Entrégate a Él. ¿Alguien más? Bien, Dios del cielo, tú conoces los corazones y tú sabes bien qué hay en el corazón, en la intimidad de cada uno. Estas dos personas que levantaron su mano, conoces la necesidad, tú les has traído y tú le has bendecido, Señor, con este momento de pedirte perdón y pedir que tú les des la vida eterna, decidir entregarse a ti a partir de este momento. Señor, ayúdales a entender la realidad del Evangelio. Ayúdales a iniciar y a fortalecer su relación contigo a través de tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que tú traigas bendición a sus vidas, traigas dirección, las necesidades que tengan. Señor, ve construyendo una salida, una solución en sus vidas. Dales alegría y paz y gozo. Provee para sus necesidades. Líbrales del mal, Señor. Y esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.